¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola Vicente, buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ana Guzmán, que es directora de impacto de Puerto Colom, AV. Bueno, y nos conocemos desde hace la tira de tiempo. Tira. Desde hace tira de tiempo y además que me alegra mucho tenerte aquí tanto en el podcast como en nuestro canal de YouTube. Así que A eso. mí también, a mí también. Muchísimas gracias por contar conmigo, Vicente. Me gustó mucho el otro día, mandasteis una nota que habías escrito sobre todo el tema este del agua, ¿no? De los futuros del Ujú. agua, que, en fin, hay mucha polémica y a mí me pareció muy didáctico. Dije, "Joder, que tengo que traer a Ana para que nos lo cuente y para que nos dé su visión, ¿no? ¿Cómo, o sea, esta es la típica cosa que gente que no sabe de mercado de pronto lo ha visto y dice, ¿cómo es posible que se empiece ahí en el agua con los mercados, la especulación y no sé qué? ¿Cómo lo podremos explicar qué es lo que se intenta hacer con estos contratos de futuro sobre el agua? Pues lo que digo yo, ¿no? Para mi amigo el médico. Vale. Pues, hombre, efectivamente es un tema complejo para tu amigo el médico y para todos los que estamos también dedicándonos al sector financiero, ¿no? Pero básicamente lo que se trata es el agua, aparte del derecho al uso como ciudadano, como ser humano, que de hecho es curioso porque en julio de este año la ONU lo declaró como un derecho fundamental que es accesible para todo ser humano, pero aparte de eso tiene unos derechos de uso para los productores y para aquellos usuarios de agua a nivel, pues por así decirlo, industrial, ¿no? Entonces, sobre todo en California, que hemos oído muchas veces que pues, vamos a hablar de las sequías tan grandes a las que se enfrentan, etcétera, pero California es, por así decirlo, la huerta de Europa. Y sobre todo hay una zona que se llama San Joaquín, que es un valle que, bueno, pues por sus condiciones meteorológicas, condiciones agrestes, etcétera, las sequías y la escasez de agua provocan que los precios del agua, justo cuando más se suele necesitar, suba a unos precios desorbitados. Entonces, lo que suelen hacer los agricultores y los actores del uso de agua, de uso intensivo, es intercambiarse derechos de agua. Oye, pues si yo ahora mismo mis cosechas están mejor y tengo un excedente de agua que no voy a utilizar, te lo cedo a ti a cambio de un precio. Y esto es lo que hacían en el contado. Desde hace un par de semanas se pueden cotizar los derechos de este uso de agua a futuro. Es decir, yo, agricultora de almendras, que necesito una cantidad de agua tremenda y voy a tener que regarlas durante los próximos 6 meses. Pues para garantizarme que el precio del agua va a estar definido a día de hoy, lo que hago es comprar contratos de futuro sobre esos derechos de agua. Entonces, bueno, pues lo que harías es, si tú tienes un excedente de agua y yo voy a tener una necesidad, tú por tu lado crees que el agua va a bajar de precio y yo a cambio creo que va a subir, lo que fijamos es un contrato que luego liquidamos por diferencias, es decir, por la diferencia entre el precio de contado y el precio de futuro que definimos en un momento, y con eso, pues yo tengo una cierta estabilidad o garantía del precio al que voy a comprar el agua y tú por tu lado pues puedes beneficiarte de no haber utilizado esos derechos comprándotelos yo, ¿no? Esto se ha hecho, o sea, quiero decir, la parte inicial se ha hecho toda la vida. O sea, aquí en España en muchos sitios, ¿no? De hecho, en Valencia, creo recordar, está la zona donde los regantes efectivamente se intercambian los derechos de regadío, digamos así, ¿no? Y así siempre ha sido Eso un es. mercado muy importante. ¿Qué es lo que cambia ahora? Eso, o sea, al final es que directamente se organiza en un mercado y se le da un precio, en principio se le da una transparencia a esos intercambios, ¿no? Claro, o sea, es verdad que esto se está haciendo y de hecho se estaba haciendo en California, ¿no? La diferencia es que lo que se negocia en este momento son los futuros sobre el precio del agua. Es decir, lo que vemos es qué precio va a tener ese agua a futuro. En teoría es verdad que lo que puede ayudar es a una mayor certeza de tu precio y te puedes cubrir sobre determinados imprevistos y puedes gestionar mejor el agua que vas a necesitar o que no vas a necesitar. Pero también la diferencia es que al estar organizado en un mercado de futuros, concretamente en la Bolsa de Chicago, cualquier inversor o cualquier persona que esté más allá de que no sea, bueno, pues no tenga un carácter de cobertura o un carácter de negociación, no sea un actor de este mercado, puede entrar. Es decir, tú o yo podríamos comprar futuros sobre los derechos de agua de California. ¿Esto qué pasa? Que claro, puede, por un lado, pues es cierto que puede ayudar a eficiencia, que haya una mayor liquidez en el mercado, pero puede provocar mucho ruido y puede provocar inferencias en los precios y distorsiones, porque no son actores de la economía real los que están
tomando decisiones sobre esos futuros financieros. Claro, esto es lo que me decía el otro día a mí un conocido, me decía, hombre, lo que va a pasar es que se van a poner ahí los especuladores a que si el precio sube o baja o tal, y entonces se va a disparar el precio del agua y va a haber mucha gente que se quede sin acceso. ¿Eso puede llegar a pasar? Podría llegar a pasar, porque además hay un elemento que para mí me parece diferencial frente a otros mercados de futuros relacionados con materias primas, ¿no? Por ejemplo, los mercados sobre la energía, al final, si llega el momento de vencimiento del contrato, tú te puedes encontrar con unos bidones de petróleo en la puerta de tu casa. Pero los futuros sobre los derechos de agua no tienen, es verdad, que equivalen a 3,26 galones de agua, pero cuando llega el vencimiento del futuro lo que se hace es liquidarlo por diferencia de precio, es decir, la diferencia entre lo que acordamos y la diferencia del precio de cómo está cotizando el derecho de agua. O sea, es un intercambio monetario. El hecho de que no haya esa entrega física de los galones de agua hace que cualquiera pueda entrar de una manera mucho más fácil y que haga más vulnerable al productor de agua o al consumidor de la misma. Con lo cual sí puedes tener ese efecto negativo, ¿no? Y además Sí. aquí no hay forma de controlarlo. O sea, quiere decir que una vez que está abierto el mercado, pues como no te va a llegar los tanques de agua Claro. por los futuros que tienes contratados, ¿no? Claro, en cuanto al final ese es el problema, que es que cuando, como no tienes ninguna garantía de que físicamente tengas que incurrir en ese transporte de ese agua, etcétera, pues puede entrar cualquier persona que tenga una cuenta y tenga licencia para operar en el mercado de futuros, podría entrar dentro del mismo. Mm. Ana, mucha Hombre, y gente... sobre, Sí, no, perdona, 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 no, 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 dime, te dime. iba a decir que esto yo creo que tiene una repercusión, una importancia mayor ahora mismo por dos cosas. Una, porque el agua sí que sí o sí es algo en lo cual podemos prescindir de determinados alimentos, pero de agua no hay vida si no hay agua, ¿no? Y por otro lado, pues este boom de la sostenibilidad, que tiene un componente muy positivo, pues también tiene el potencial efecto de que cualquiera se lance a invertir en este tipo de futuros sin ser consciente de las consecuencias negativas que puede llegar a tener. Claro, es que de hecho lo que te voy a decir es que hay mucha gente sorprendida, ¿no? Porque se habla cada vez más del tema de sostenibilidad, la importancia del buen gobierno, pues efectivamente, de lo que es los efectos sobre el clima, de todo lo que se haga desde el punto de vista de las inversiones, y a mucha gente esto le ha chocado como un mensaje contradictorio. Como de pronto, cuando se está hablando de todo esto, se lanza un producto con el que se puede permitir que un mal uso, un uso especulativo del precio, acabe suponiendo un menor acceso al agua para mucha gente, o más A caro. ver, es cierto que todo este tema de la sostenibilidad es tan complejo y hay tantos retos por el camino que tenemos a los que tenemos que hacer frente que yo siempre digo que cuando tocas una pieza tiene efecto en todas las demás, ¿no? Entonces, pues es verdad que puede tener un efecto positivo el hecho de que sea un mercado organizado donde los productores, los agricultores y todas las partes interesadas pues puedan tener una mayor certeza sobre los precios. Pero siempre tenemos que ver la cara B. Yo creo que aquí, ¿cuáles son los dos aspectos que para mí son más peligrosos? Pues lo primero, que sea un mercado global, cuando estamos hablando de un mercado de economía real tan local, porque es que ni tan siquiera es el agua de Estados Unidos, estamos hablando del agua de California y además en concreto de una región muy, muy concreta, ¿no? de California. Entonces, bueno, pues yo creo que el mercado tendría que ser más local o por lo menos una mayor certeza de que los actores que están interviniendo tienen relación con la misma. Y lo segundo, pues el incluir esa garantía extra o esa seguridad de que llegado el vencimiento del contrato, pues a lo mejor que hubiese entrega física los galones de agua. El hecho de que se marque ahí sobre ese agua de esta zona de California los precios, ¿realmente puede influir en cómo se marcan los precios en el resto del mundo? Podría llegar a influir, porque podría ser al final, yo creo, si no recuerdo, vamos, que yo tenga constancia, no hay ningún índice que mida el precio del agua ponderado por volumen como este que se llama Nasdaq Veles California Water Index y entonces, bueno, pues podría utilizarse como referencia. Nuevamente es que las condiciones hidrográficas, las condiciones medioambientales demográficas, etcétera, que tienen en California no tienen nada que ver con las que tienen ni tan siquiera en México, ¿no? Entonces,
pues se puede utilizar como referencia y podría llegar a provocar aún mayores desigualdades a nivel mundial. Para el que lo quiere ver como oportunidad de inversión y no simplemente la especulación a través del mercado de futuros, cada vez hay más fondos de inversión especializados en temáticas y en tendencias relacionadas con el agua, ¿no? Y desde el punto de vista de impacto, en que sois especialistas precisamente, también hay muchas empresas y muchos proyectos que sí están buscando, ¿no? Como oportunidades de inversión, la higienización, la potabilización. Ahí hay un tema que quizá también se debería aprovechar esta actualidad ahora de la polémica con los futuros del agua para ponerla en valor, ¿no? Totalmente. Mira, yo creo que el sector financiero y los inversores jugamos un papel esencial en todo lo que tiene relación con la sostenibilidad. Entonces es muy bueno y es muy positivo. Lo que pasa que lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que no cualquier vehículo de inversión, como por ejemplo el caso de los futuros del agua, tienen el efecto que a lo mejor a priori estamos buscando. ¿Cómo nosotros como inversores podemos jugar un papel fundamental? Pues como decías, buscando aquellos fondos que estén relacionados con empresas de agua. Bien que sea por construcción de infraestructuras, que bien porque sea para higienización, para eliminación de residuos de las aguas, para algo tan sencillo aparentemente como las empresas que se dedican a poner contadores en el agua o a gestionar con inteligencia artificial dónde están las fugas de las tuberías, porque con todo eso ya se está ahorrando muchísima agua, ¿no? Entonces, ahí podemos jugar un papel esencial, podemos además tener la triple dimensión, ¿no? Tener una rentabilidad ajustada a nuestro riesgo, pero además obteniendo una rentabilidad social o un impacto bueno, pues que pueda ayudar a mejorar el mundo. ¿Hay fondos interesantes de esas temáticas? Hay fondos y sí, hay fondos tanto en España como comercializados en España como a nivel global que tienen foco en estas temáticas y que son muy atractivos. Y luego, bueno, pues un montón de empresas a nivel mundial, tanto en el aspecto líquido como en el ilíquido capital riesgo, que se dedican a toda la gestión del ciclo del agua. Pues ahí está. Esta es fíjate, hasta ahora nosotros veíamos mucho interés precisamente por la tendencia, ¿no? Porque realmente pues, la escasez que hay a nivel mundial, la necesidad de que haya proyectos que realmente permitan un uso pues, más sostenible del agua, lleva a mucha gente a planteárselo, ¿no? Y veíamos cada vez más interés. Yo creo que probablemente a raíz de esto veremos si se crea un interés ahí negativo, que lo que lleves a la gente a pensar en sentido contrario o no. Pero bueno, para terminar, ¿cómo lo veis vosotros? O sea, puede ser una de las grandes temáticas de futuros desde el punto de vista de la inversión, Ana. Yo creo que no. Sinceramente es algo muy local y no solo creo, sino que espero que cumpla su finalidad, que es ayudar a los productores, a los consumidores, a las empresas industriales, a las aseguradoras a gestionar mejor sus riesgos relacionados con el precio del agua futuro y que no vaya más allá, que se quede como un mercado local, ¿no? Esto también será un poco una buena señal de que verdaderamente los jugadores del sector financiero que estamos apostando por la sostenibilidad pues somos conscientes de dónde no nos tenemos que meter porque no es ahí donde podemos hacer el bien, ¿no? Pero desde luego la temática de agua y todo lo relacionado con la misma creo que es algo que, bueno, aparte de que hay un ODS, un Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es el 6, que es agua limpia y saneamiento, para la cual hay una agenda muy ambiciosa y que hay que cumplir un montón de retos, yo creo que sí que es una temática que sin lugar a dudas merece la pena, que va a ir creciendo cada vez más y que puede ser una temática muy atractiva de inversión. Y si hay flujo de inversión hacia esas temáticas, pues realmente se traducirá en rentabilidad también para las carteras. O sea que, Eso es. pues muy bien, Ana, ha sido un gusto tenerte aquí, entender bien esta polémica que hay, y que yo creo que es interesante. Muchas veces desde el sector financiero se pinta a lo mejor solo lo bueno, ¿no? de que cuando se lanza un producto de este Sí. tipo, y remarcar también, como has hecho tú, esa parte, esas contras, ¿no? Que hay que tenerlos en cuenta, que no todo puede ser beneficioso. Claro, que pongamos en la balanza lo bueno y lo malo y en función de lo que pese más, pues tomemos decisiones sobre todo informadas. Eso es. Así que nada, por mi parte ha sido un placer, ya lo sabes, Vicente, que estoy encantada. Muy bien, Muchísimas pues gracias. nada, gracias a ti, Ana, que además eso, me alegra un montón tenerte aquí, Ana Guzmán, que es directora de Impacto de Puerto Colom, Agencia de Valores. A todos los que habéis escuchado esta entrevista o la habéis visto, si os ha gustado, ya sabéis, un me gusta, os lo agradecemos y oye, por supuesto, encantados de conocer vuestras opiniones, ¿eh? ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece, bueno, tanto
tanto la polémica surgida por este producto nuevo en el mercado de derivados, como la propia tendencia de inversión en agua, eso sí, a través de proyectos que efectivamente puedan contribuir a esa sostenibilidad. Así que muchas gracias a todos.